Muy buenas noches, mi nombre es Osvaldo Parra de Contaduría Pública sexto semestre. En esta oportunidad, esta proyección tiene el objetivo de hablar acerca de aspectos importantes en nuestra nación, como son los tributos, los impuestos, eh, las contribuciones y otros aspectos importantes que, que son fundamento para las finanzas públicas de nuestro país. Entonces, pues empezaremos haciendo un hablar acerca del tributo. El tributo primeramente es algo que trasciende desde la humanidad, o sea, viene desde tiempos antiguos y no es algo nuevo. De hecho, sin entrar en ámbitos religiosos, la misma palabra de Dios ya habla acerca de tributos o de ofrendas o de diezmos que el pueblo pues ofrecía a Dios. El objetivo era en obediencia, y también pues se recibía o se recibe una compensación por ese tributo, por ese diezmo, manifestado en salud, en bendiciones, en trabajo, en cobertura, bueno, en muchas cosas. Pero mirándolo ya a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de nuestro país, de Colombia, pues tenemos que decir que los tributos son realmente algo obligatorio, algo que impone el Estado y lo hace con un fin, y es de coger todos estos ingresos, recaudarlos, todos estos importes, todos estos valores y devolverlos, retribuirlos de alguna manera a la sociedad. Entonces, pues como podemos ver, cumplen como una función muy similar entre, entre lo que viene antiguamente y pues la función que todavía cumple en nuestro país. Los tributos son un ingreso de derecho público, o sea, son exigidos por el Estado, es algo que el Estado impone. El Estado busca coger estos ingresos y con ello financiar la parte, el gasto público en nuestra nación, financiarse a través de esos ingresos que se captan a través de esos tributos. Los tributos, pues en nuestro país tienen unas funciones, o sea, hay unas funciones, hay unos objetivos por los cuales se hacen estos tributos. Tenemos, por ejemplo, que el tributo es fiscal, tiene un carácter fiscal. El objetivo de este carácter fiscal es el incrementar los ingresos, es el objetivo fiscal, incrementar los ingresos para poder así cumplir con el gasto público que se requiere. También tiene una función económica. Esta función económica propende o lo que busca es que los recursos que se obtienen, esos recursos que se recaudan, vayan destinados a la función para la cual están determinados. Y también tiene la función social. Esta función social lo que busca es el retorno de esos tributos. ¿En qué se retribuyen o en qué retornan? ¿De qué manera podrían retornar? Bueno, podrían retornar, por ejemplo, en educación, en mejoras en la salud, en la malla vial, pues mirando así algunos aspectos en nuestro país, cuando pagamos un impuesto, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando nosotros pagamos un impuesto, lo que buscamos al pagar es que tenga la comunidad un beneficio por ese impuesto que ha pagado. De igual manera, los tributos tienen unos principios. O sea, así como hay unas funciones, ¿sí?, también hay unos principios.
el principio de igualdad, principios de equidad, principio de proporcionalidad, principio de proporcionalidad. Bueno, lo que se busca con esto es que haya una equidad entre lo que se paga, entre lo que se tiene, que haya una proporción en los bienes de una persona, es decir, que no paguen más unos que otros por algún beneficio de parte de la ley. No, se busca que sea general. Un principio es que sea general, es decir, que abarque a toda la sociedad. Que haya una equidad, que los que tienen más paguen más, porque pues generan más utilidades, más ganancias, entonces están obligados a pagar más. Que haya una igualdad, es decir, que no solamente paguen unos y otros no, hay igualdad, todos tenemos la obligación de pagar nuestros tributos. Con esto generamos recursos y beneficios para nuestro país, para nuestra sociedad. De otra parte, los tributos pues los vemos nosotros reflejados, o una clasificación, o bueno, podríamos decir, de los tributos están dados en impuestos. Los impuestos son dineros que tenemos que pagar las personas, las empresas. ¿A quién se le pagan estos dineros? A una entidad gubernamental, a un ente que está encargado de recaudar estos dineros por parte de estos tributos por medio de impuestos. Los impuestos, hay dos clasificaciones. Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. El impuesto directo es el que paga el contribuyente a un ente en nuestro país, la DIAN. Pero este impuesto directo lo paga el contribuyente de manera directa. Por eso se llama un impuesto directo. Lo paga directamente al ente. Entonces, un ejemplo, la declaración de renta. Las empresas pagan declaraciones de renta. Entonces se ve todo en todo el formulario del impuesto que se genera para declaración de renta, todos los ingresos, todos los bienes que posee, se conoce todo su patrimonio, hay algunas deducciones, y lo que genera lo paga directamente a la DIAN. En nuestro país es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el ente encargado de recoger los dineros. Y el otro clase de impuesto, o tipo o clasificación del impuesto, entonces el indirecto. El indirecto, todos los contribuyentes también lo pagamos. ¿De qué manera? Cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, tenemos que pagar un impuesto, el impuesto al consumo, ¿verdad? El impuesto de IVA. Pero nosotros, como contribuyentes, como personas naturales, el común, no lo vamos a pagar directamente a la DIAN, a la misma entidad, sino que el propietario, el que nos vende el servicio, el que nos proporciona el servicio, es el intermediario. Entonces él recoge, capta este importe, este valor, y en una declaración él la recoge y la tiene que pagar al ente, en este caso la Dirección de Impuestos, a la DIAN. A ellos se les paga, nosotros no lo pagamos directamente. Entonces estas son las dos clases de impuestos que rigen en nuestro país, de manera directa y de manera indirecta. El impacto positivo que nos da los impuestos es que estos sirven para propende, o cómo se refleja ese impacto positivo cuando se pagan impuestos. Bueno, se asumen los gastos gubernamentales, se asumen los gastos sanitarios, los gastos por seguridad, seguridad y de defensa, se asumen los gastos de
de pensiones. Entonces, cuando en un país, en una nación, no se pagan los impuestos, los contribuyentes no pagan los impuestos, pues esto no se va a ver reflejado. No se va a ver reflejado, no se va a poder asumir esos pagos. Cuando hay evasión de impuestos, alguien que va del IVA, entonces cuando no lo paga, pues no vamos a ver reflejado esos dineros para el beneficio de la comunidad. Un impacto negativo trae eso, que cuando no se pagan los impuestos, imaginémonos un país sin tributos, no se tributa, un país donde no se recaudan impuestos, no hay desarrollo humano, no hay desarrollo de la sociedad, hay un estancamiento. Lo voy a poner un ejemplo a nivel familiar, en el hogar. Si nosotros no pagamos los servicios públicos, no pagamos agua, no pagamos luz, no pagamos teléfono, ¿en qué propende esto? En que no vamos a tener un beneficio. Nuestra casa está sin luz, está sin gas. ¿A raíz de qué? De que nosotros no pagamos. Entonces, si no se paga impuestos, si un país no recauda impuestos, pues muy difícilmente va a poder desarrollarse y prestar un mejor beneficio a la sociedad. Otro tipo de tributo que podemos ver son las contribuciones. Las contribuciones son compensaciones pagadas de manera obligatoria. El ejemplo más claro para entender una contribución lo voy a tomar del impuesto predial. Nosotros podemos ver cuando nos llega, y ahorita que estamos en fechas de pagas de impuestos, el impuesto predial, por ejemplo, hay una parte donde dice con pago voluntario y dice sin pago voluntario. Cuando nosotros colocamos con pago voluntario, ya viene el impuesto depurado, viene el valor del predial, el valor de descuento por pronto pago, etc. Y en la parte de abajo del formulario viene una parte donde dice con o sin pago voluntario. Ese con pago voluntario, esos 5,000, 10,000 pesitos de demás, decimos que es poquito, 5,000 o 10,000, ese pago voluntario es una contribución. Es una contribución. Así que esa contribución es a lo que hace aspecto allí, que es un pago, que se hace voluntario, pero que es obligatorio. ¿Y en qué va a propender? En una mejor valla vial, en mejorar las vías, en mejorarlas. Bueno, siempre va a haber una posibilidad de para qué va a mejorar esa contribución. Algunos no la pagan, algunos colocan sin pago voluntario. Las contribuciones tienen también un carácter específico, tienen unas clasificaciones, digamos, que las contribuciones se pueden tomar, se pueden recoger o se captan